Espero que estén muy bien. En el día de hoy les traigo el tema rapidez del sonido. Empecemos por una definición conceptual mediante este ejemplo. Muchas veces pasa que uno ve a una persona haciendo un trabajo a la distancia y uno ve primero la acción y después escucha. Por ejemplo, aquí vemos una persona utilizando un martillo. Esta persona golpea con este martillo y uno ve la acción del golpe, pero lo escucha tiempo después. En este caso, que son 343 metros, tardaría aproximadamente un segundo entre ver la acción y escucharla. Esto sucede porque la velocidad de la luz es muchísimo mayor que la velocidad del sonido. Entonces la luz nos permite ver instantáneamente la acción, pero el sonido tarda un tiempo en llegar. Entonces esa es la diferencia que notamos. Esto también sucede, por ejemplo, cuando hay una tormenta eléctrica y nosotros vemos caer el rayo, vemos la luz del rayo, pero a menos que caiga muy cerca, no la escuchamos inmediatamente, sino un tiempo después. Basados en esto, si por ejemplo vemos caer el rayo y tomamos ese tiempo, lo medimos en segundos, y por decir algo contamos 10 segundos después de ver la luz y hasta escucharla, quiere decir que este rayo aproximadamente cayó a 3.4 kilómetros de donde yo estoy. Ahora, adicionalmente, si yo quiero saber si esta tormenta viene hacia mí o se está alejando, pues espero un siguiente rayo y de nuevo cuento. Y si este tiempo disminuye, quiere decir que la tormenta se acerca, pero si el tiempo aumenta, quiere decir que la tormenta se aleja. Entonces veamos la velocidad del sonido. Entonces decimos que la velocidad del sonido en un aire seco a 0 grados centígrados es de 330 metros por segundo, es decir, casi 1200 kilómetros por hora. Ahora, la presencia, por ejemplo, del vapor de agua en el aire incrementa ligeramente su rapidez, sin embargo, pues no hay una medida exacta, ¿sí? Tiene muchas variables, no se puede dar un número, pero, por ejemplo, la temperatura aumenta la velocidad del sonido a razón de 0.6 metros por segundo cada grado. Basados en eso podemos decir que la velocidad del sonido es de 340 metros por segundo a 20 grados centígrados en aire seco. En el agua viaja a 1360 metros por segundo, lo que quiere decir que es 4 veces más rápido que en el aire. Por otro lado, en el acero viaja a 5100 metros por segundo, es decir, 15 veces más rápido que en el aire. Ahora veamos estos dos conceptos, aunque van ligados y se generan de la misma manera, no son iguales. Entonces, eco y reverberación. Para entender esto, empecemos por entender los ciclos acústicos. Entonces, todo sonido tiene sus 3 ciclos acústicos y son así. El primero es el sonido directo, que es el que viaja directamente de la fuente a nuestro oído. Luego tenemos los primeros rebotes que se generan cerca de la fuente sonora. Y los últimos rebotes, que son los que golpean en más partes, es decir, se demoran un poco más en el tiempo en llegar a nuestro oído. Veámoslo en esta gráfica. Aquí vemos como la fuente es esta especie de parlante amarillo, es el que está produciendo el sonido. Estas primeras ondas empiezan a crecer, ¿sí? Empiezan a viajar a través del aire, tomando pues tamaño y perdiendo amplitud, ya sabemos eso, y llegan a nuestro oído, pero a su vez también están golpeando aquí los primeros objetos que hayan cerca y generan pues lo que ya sabemos que son reflexiones de onda, las cuales llegan con un leve retardo en cuanto a la original, lo cual el oído capta como un solo sonido, un sonido como más amplio. Ahora, hay otras reflexiones que se dan más tardíamente, es decir, se demoran más tiempo para producirse porque pues, es mayor la distancia. Entonces, al ser mayor la distancia, también se produce un retardo para llegar a nuestro oído. A esto es a lo que se le conoce como reverberación. A las más lejanas. Las primeras se toman como una especie de enriquecimiento del sonido. Se toman como la coloratura, como la profundidad de un sonido. Bueno, aquí tenemos que ver otra cosa y es la ley del cuadrado inverso. La ley del cuadrado inverso establece que la tasa de dosis disminuye con el cuadrado de la distancia. Esto significa que si se duplica la distancia de la fuente de radiación, la tasa de la dosis será un cuarto de lo que era en la primera distancia. En esta gráfica lo vamos a analizar mejor y debemos saber que el área de la superficie de una esfera es proporcional al cuadrado de su radio. Entonces veámoslo aquí sobre esta gráfica. Si analizamos, tenemos la fuente, que sería este punto rojo, y vemos los radios o los vectores, y dice que es el cuadrado de su radio. Multiplicamos la distancia que tiene el radio a su cuadrado, nos daría el área a la que se agrandó. Entonces, si vemos este tamaño de la original, aquí ya está muchísimo más grande.
y aquí pues muchísimo más grande, y así sigue creciendo y creciendo, pero a medida que ella crece, la energía se va dividiendo en segmentos. Entonces, por decir algo, en este primer globo, podríamos decir que es de un cuarto su amplitud, su intensidad, ahora está dividida en 4 partes. Y no es que suene menos, sino que está ocupando un mayor espacio, por lo cual, al ser la misma energía, la energía se disipa, ¿sí? Y aunque sigue siendo la misma, ahora como el área es mayor, pues ya en cada punto va a haber menor amplitud. Al sumar los 4, pues nos va a dar esta misma. Ahora digamos que aquí ya el doble, ¿sí? En la distancia, digamos que aquí ya es 9 veces, ¿sí? El cuadrado del radio. Nos daría que esta superficie es 9 veces mayor que esta. Esto se puede ver más analógicamente en un globo, una bomba de fiesta, pues. Si uno dibuja un cuadrito, digamos que en la bomba sin inflar, dibujamos un cuadro de 1 centímetro cuadrado, de 1 por 1, ¿ok? En el momento en que empezamos a inflar la bomba, ella empieza a crecer como una esfera, y este cuadro que tenía 1 centímetro, en un punto va a llegar a tener 2 por 2, luego va a tener 4 por 4, según qué tanto lo inflemos, ¿sí? Y vamos a ver que cuando le sacamos el aire nuevo a la bomba, vuelve a ser el mismo cuadro de 1 por 1, pero a medida que se va inflando, ¿sí? Esta superficie va creciendo, entonces va a hacer que el cuadro, aunque era de 1 por 1, ahora pueda medir 4 por 4, es decir, 4 veces más o 9 veces más. De esta misma manera sucede con el sonido. Bueno, veamos la reverberación. Aquí podemos ver en esta gráfica cómo se representa el sonido directo mediante la flecha roja. Vemos cómo viaja de la fuente al sonido. Pues no es tan así, no es tan recto porque sabemos que es esférico, pero pues se toma de manera recta pues para entender que es el que primero llega, ¿sí? Porque va directo de la fuente al oído. Luego tenemos la línea verde que representa las primeras reflexiones, que son las que yo les digo, que producen una especie de profundidad en el sonido, especialmente sobre las frecuencias bajas, y produce una especie de expansión que se siente profundo. Esto corresponde a las primeras reflexiones. Y luego tenemos las reflexiones tardías, que serían la flecha azul. Como vemos, ya su distancia es muchísimo mayor que cualquiera de las dos anteriores. Pues analicemos que aquí tenemos una medida de tiempo de 0.1 segundo, ¿sí? Porque decimos que la reverberación se produce cuando el oído capta este tipo de sonidos a menos de 0.1 segundo, o sea, a una centésima de segundo. Veamos aquí como el sonido directo, es esta línea roja, llega inmediatamente prácticamente al oído, pues dependiendo su distancia, pero es la primera en llegar al oído. Esta es la primera señal que recibe el oído, la primera onda viene o proviene de la fuente directa. Luego casi inmediatamente empieza a recibir las primeras reflexiones. Vemos cómo las reflexiones tardías tardan mucho más en el tiempo en llegar, pero igual también hay que ver que por la ley del cuadrado inverso, todo este tipo de energía va disminuyendo según la distancia que esté recorriendo. Ahora hay que tener en cuenta que, por ejemplo, lo que son las reflexiones, cada vez que una onda choca y rebota, pierde amplitud. Aparte de la ley del cuadrado inverso, pues también está perdiendo sobre los objetos con los que choca. Por lo cual vemos como su amplitud ya es mucho menor que la de la original y que la de las primeras reflexiones. Ahora, vemos aquí que 0.1 segundo prácticamente ya no hay presencia de estas ondas, son muy bajas. Igual esto lo estamos tomando como que es un solo sonido, digamos es un pulso. Entonces digamos que fue una pulsación que se dio, el oído la captó y se siente en el aire. Una vez pasa este evento, que queda algo como ahí, es la reverberación, lo veremos más adelante. Bueno, aquí damos otro ejemplo para entender un poco más este concepto de la reverberación. Miremos cómo el campo directo, que sería esto, es lo que decimos que es la fuente al oído directamente. Digamos que aquí tiene una medida, aquí podemos ver la medición. Ahora vemos cómo es la misma señal, pero esta, por ejemplo, está viajando hacia atrás y tiene dos rebotes. Entonces ya sabemos que cuando ella choca y rebota, ¿sí? O se refleja, pierde intensidad y cambia de dirección. Esto lo está haciendo dos veces. Esto me dice que esta amplitud
esta onda va a ser muchísimo menor a la original. Y aparte va a llegar con un retardo en el tiempo. Pero entonces esto depende de la distancia a donde se esté reflejando. Eso mismo me determina el retardo que tiene en llegar a mi oído. Sin embargo, pues el oído humano, todo este tipo de sonidos que son muy cercanos en tiempo, los toma como uno solo. Él no siente que hayan dos sonidos diferentes. Ahora, cuando ya la distancia es mucho mayor y es más larga, ya el oído empieza a captar eso como un sonido adicional, ¿sí? Pero como una elongación del sonido original, no como otro, sino como que el sonido original se está alargando un poco. Eso es a lo que nosotros llamamos reverberación. Por otro lado, tenemos el eco. Ahora veamos, en esta gráfica podemos observar como aquí arriba estamos dando una medición en metros, ¿sí? Y aquí tenemos una velocidad equivalente a los 340 metros por segundo, que es la velocidad del sonido. Y abajo tenemos sobre esta una línea de tiempo. Lo pongamos como ejemplo aquí. Cuando yo genero un sonido y este viaja 17 metros hasta un obstáculo que lo refleja, ¿sí? Entonces en ir y volver la distancia que recorre son 34 metros. Esto lo que nos dice es que esta es la distancia, ¿sí?, que recorre el sonido en 0.1 segundo. Ya dijimos que cuando este tiempo, ¿sí?, a la onda le toma menos de 0.1 segundo, es reverberación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo la hago a más de 17 metros, yo digo, hola, hola, ¿okay? Ahora, si estoy a menos de 17 metros, digo, hola, hola. Ahí se nota la diferencia. Entonces, aquí vemos la diferencia entre reverberación y eco. En un video anterior yo hablaba de las habitaciones anecoicas, pues que no estoy muy de acuerdo con ese término, porque pues en realidad si analizamos estos dos conceptos, vemos como para que fuese una habitación anecoica tendría que ser muy grande, una habitación de más de 17 metros desde el centro a cualquiera de sus paredes, ¿sí?, o desde donde esté la fuente emisora de sonido a cualquiera de sus paredes, para que fuese anecoica. Estamos hablando de eco, pero en realidad lo que hace una habitación de estas es evitar las reverberaciones. Entonces, más que anecoica sería como, no sé, no reverberante o, no sé, o sí, con un tratamiento para la reverberación más que para el eco.